Hemos comenzado la semana pasada acerca de la vida espiritual y hemos observado algunos detalles sumamente importantes a modo de introducción y haciendo un panorama general acerca de lo que vamos a estar tratando. Y hoy de manera específica vamos a estar hablando acerca de algunas definiciones y en cuanto a la naturaleza de la vida espiritual. Si bien no voy a abarcar todo, vamos a observar básicamente los estados o las condiciones en las cuales los creyentes se encuentran desde su nacimiento a lo largo de su vida y desarrollo espiritual. Vamos a orar primeramente para pedir la gracia del Señor sobre este tiempo. Señor, necesitamos de ti y es por eso que venimos a tu presencia invocando el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es nuestro abogado, nuestro Salvador e intercesor. Y Él había dicho que todo cuanto pidiéremos a ti, oh Padre, en su nombre, Él nos lo daría. Y queremos pedirte en esta oportunidad, Señor, que tú nos des luz. Que nos des más luz, Señor, de tu palabra. Que nos des más entendimiento de ti. Que nos des ese temor reverente y a su vez también esa admiración por tu persona, por tu gracia y tu misericordia que has tenido para con nosotros. Háblanos, danos entendimiento de ti, haznos crecer en el conocimiento de tu gracia y en el nombre de Jesucristo. Y todo esto sea para tu gloria. Amén. Amén. Cuando nosotros vemos allí en las Escrituras, vamos a estar parados como texto central, 1 Corintios capítulo 2, pero vamos a estar mirando varios otros textos, añadiendo a este, porque como saben nuestra exposición es temática, por lo tanto siempre obviamente centrado y parado desde las Escrituras. Por lo que entonces tenemos que entender varias cosas. Pablo había dicho allí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 4, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y luego, del versículo 6 en adelante, va a hablar acerca de el ministerio propiamente del Espíritu en esa revelación, en esa iluminación, en el entendimiento de cada persona. Para que cada persona, cada individuo, o para que cada creyente pudiese llegar a ser creyente, era necesaria la intervención divina, es decir, la intervención del Espíritu a través del Evangelio, para que podamos nosotros comprender la verdad. ¿Por qué? Porque dice el versículo 14 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahí hay una condición de parte del hombre natural y ya vamos a desglosar un poquito sobre este asunto. Y Pablo aquí presenta varias cosas, varias características de las personas. De por sí, diferencia en dos tipos, el hombre natural y el creyente. Ahora, nosotros vamos a estar observando un poquito esto, porque de repente nos encontramos que en la vida cristiana pasan los años y hay muchos creyentes que permanecen igual. Es decir, sus cambios, su crecimiento en el conocimiento del Señor, su crecimiento en fruto de justicia, es pero muy lento, muy breve, muy despacio. Bueno, ¿qué es lo que pasa con eso? Bueno, nosotros vamos a estar tratando sobre la vida espiritual. Por lo tanto, tenemos que empezar con el primer concepto, que no lo voy a abordar, simplemente lo voy a mencionar, es la regeneración o la nueva vida que es en Cristo. Es decir, allí se parte. Sin la nueva vida en Cristo, nosotros no podemos tener vida porque necesitamos nueva vida.
Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos condenados por nuestra condición de pecador y por nuestros propios hechos pecaminosos, lo cual doblemente condenado por condición de nacimiento y por actos voluntarios. Ahora, era necesario que Dios interviniese para darnos nueva vida. Pablo dice en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, de manera esencial, es necesaria la regeneración o la nueva vida, como algunos también prefieren llamarlo. Ahora vamos a definir un poquito esto de qué es la vida espiritual o la vida de santificación, también algunos lo suelen llamar. Por vida espiritual se entiende el proceso de crecimiento y maduración de nuestra relación con Dios a través de vivir en el poder y la guía del Espíritu Santo que mora en nosotros. De modo que, 3 máximas, 3 puntos sustanciales. Aumente progresivamente nuestra apreciación de la vida de acuerdo con la perspectiva de Dios. Este es el primer aspecto. Ahora lo menciono y después lo explico rápidamente. En segundo lugar, que sigamos cada vez más los caminos de Dios y obedezcamos cada vez más su palabra. Y en tercer lugar, que el carácter santo de Jesucristo se manifieste cada vez más a través de nuestra vida, de nuestras actitudes y de nuestras acciones y en nuestros pensamientos. De manera que entonces aquí tenemos que observar en estas 3 máximas que voy a mencionar algunos textos antes de meternos en 1 Corintios, para que observemos que la vida espiritual es un progreso. Esto es esencial entender. Uno se convierte y claro, recibe la nueva vida. Uno quizás se dio cuenta de que ha creído en el Señor Jesucristo, pero no se ha dado cuenta que ha sido regenerado en la gracia de Dios. Pero a partir de ahí comienza nuestro transitar en nuestra nueva vida que es en Cristo. Ahora, esto entonces es sumamente importante porque es una cuestión de proceso. Y como todo proceso implica tiempo. Y también implica otros factores como las pruebas y como otros aspectos más, el hecho de nutrirse de la palabra, orar, es decir, las gracias que Dios nos ha dado para que nosotros podamos seguir creciendo en Él. De manera que entonces la vida espiritual se entiende por ese proceso de crecimiento y maduración en nuestra relación con Dios. Ahora, es necesario que aumente nuestra apreciación de la vida conforme a los propósitos de Dios. Es decir, en otras palabras, dicho técnicamente, tenemos que tener una cosmovisión bíblica. Y eso se adquiere progresivamente. Uno no tiene una cosmovisión bíblica instantáneamente. O solo porque leíste la Biblia de tapa a tapa vas a tener una cosmovisión bíblica. No. Esto es una cuestión progresiva. ¿Por qué? Porque implica de que nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir tiene que estar filtrado por la palabra, descansando y sobre la soberanía de Dios. Es decir, viéndolo como Dios lo ve. Y actuando entonces nosotros como consecuencia de esto, como Dios quiere que nosotros actuemos. Esto en definitiva es la madurez en la vida cristiana. Fíjense el Salmo 139. Allí vamos a leer rápidamente cómo David expresa este crecimiento en esa cosmovisión conforme a ese discernimiento que tiene de Dios. Y él se pregunta, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me podré ir? Si me voy al monte, allí vas a estar. Si bajo a lo profundo del mar, allí estás tú. Es decir, va a ir describiendo diferentes cualidades de Dios, de su presencia, de su omnipresencia, de su omnisciencia, que todo lo sabe. Aquí no está la palabra en mi boca y tú la sabes toda. Tú has conocido mi sentar y mi levantar, me has examinado de lejos mis pensamientos. Bueno, este entendimiento que David va teniendo de Dios lo lleva a él a querer crecer más también en esta cosmovisión, en este proceso, ¿no?
Y fíjense el versículo 23 y 24 donde dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. De manera que David, a pesar de que tenía conocimiento de la omnisciencia, omnipresencia, de la sabiduría de Dios y un montón de otras cosas más, él todavía dice, Dios, examíname, conoce y guíame. Y quiero resaltar esta parte, guíame en el camino eterno. Es decir, David está centrada o centra su vida en la eternidad de Dios, no en la temporalidad del hombre. Entonces su vida cobra otro sentido. Esa es una cosmovisión bíblica, esa es una máxima que nosotros tenemos que tener en nuestras vidas. Es algo en lo cual nosotros tenemos que desear nuestro objetivo. En segundo aspecto, habíamos dicho que debemos entonces que sigamos cada vez más los caminos de Dios y obedezcamos cada vez más su palabra. Bueno, este mismo salmo lo dice, pero también quiero leer otro texto en el Salmo 119, versículos 1 y 2, donde dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Al conocer los caminos de Dios, lo que necesitamos nosotros hacer es obedecer. Cuando nos referimos a los caminos, tiene que ver con el propósito con el cual Dios nos ha salvado. Dios ha planificado. Y Él, quiero hacer esta aclaración, Él no nos trata como a robot que nos programó y nosotros tenemos que cumplir cosas que Él ya pactó. Sino que Dios, en su sabiduría, en su gracia, quiere guiarnos. Y a eso es lo que está apuntando y aún lo que expresa el salmista. De hecho, las Escrituras son ese precepto que nos muestra lo correcto y lo incorrecto, pero a su vez también es la guía para saber cómo caminar, para poder cumplir así la voluntad de Dios. Entonces que sigamos cada vez más los caminos de Dios y obedezcamos cada vez más su palabra. El tercer aspecto, la tercera máxima es el carácter de Jesucristo mismo, que se manifieste cada vez más a través de nosotros, en nuestras actitudes, en nuestras acciones, en nuestra manera de pensar, en nuestras relaciones, en nuestros negocios, en todo lo que implica nuestras vidas. Vamos rápidamente a Juan capítulo 13, porque tenemos que ver a nuestro Señor, quien es nuestro máximo ejemplo, para saber cómo hemos de imitarlo, solamente tomando de referencia estos textos. Juan capítulo 13, versículo 1, dice, antes de las fiestas de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Versículo 13 al 17, dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No leí todo el pasaje por un amor al tiempo que corre sin perdonar. Entonces tenemos que observar aquí, el Señor en esa noche lava los pies de sus discípulos. Y Él toma el manto y toma la posición del siervo más humilde, de aquel esclavo más bajo, y lava los pies de sus discípulos. Él humildemente lo hace, sin esperar que sus discípulos
le devuelvan algo. Él lo hizo completamente por amor, como bien lo decía en el versículo 1. Ahora Él le está enseñando, le está dando un ejemplo. Y el ejemplo que le está dando no es meramente la cuestión externa de lavar los pies, sino la actitud del corazón de humillarse voluntariamente para lavar los pies. Por eso dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Ahora, esta es nuestra máxima. Y esto es lo que nosotros llamamos un crecimiento en santificación. También podemos decir que esta es la normalidad en la vida cristiana, que cada creyente vaya creciendo, vaya asemejándose más a Cristo, vaya obedeciendo cada vez más la palabra y tenga una cosmovisión de vida cada vez más bíblica, más centrada en las Escrituras. Ahora nos encontramos con la realidad de que no siempre es así. No siempre es así. Ahora vamos a observar brevemente el porqué. Antes de llegar ahí, leo una frase en nuestro material que dice lo siguiente: todas estas expresiones significan esencialmente lo mismo en relación a la santificación, vida cristiana, la vida cristiana normal. Es decir, la dependencia, añado yo, o la práctica, dice el material, por parte del creyente de los principios de la palabra de Dios en su vida en el poder del Espíritu Santo. Es decir, la vida cristiana tiene que ver con esta relación de dependencia de Dios y del ejercicio de obediencia de su palabra. Cuanto nosotros más dependemos de Dios, más ejercitaremos su palabra. De hecho, decir yo dependo de Dios y no pongo por obra la palabra es una contradicción. ¿Sí? Ahora entonces, vamos a ver qué pasa con aquellos creyentes que cuando no viven bajo esta normativa de depender del Señor, bajo este ejercicio de obediencia a la palabra de Dios, no vive sumiso a la autoridad de Dios. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, en primer lugar, que se sigue viendo en su vida y sigue viviendo su vida según la perspectiva del mundo y no según la perspectiva de Dios. Juzga según como juzga el mundo. Vive según como vive el mundo. El segundo aspecto que ocurre es que en vez de estar creciendo en los caminos de Dios, sigue andando en los caminos del mundo. Por lo tanto, no está obedeciendo la palabra de Dios, y eso también es una contradicción, decir creyente y que uno no obedece, pero pasa, esa es la realidad y eso es lo que vamos a ver ahora en un momento en el texto de 1 Corintios. Y que sigue manifestando en su carácter, su propio carácter, podrido, como solemos decir, un mal genio, y no el carácter de Jesucristo. De manera que entonces allí vemos que no hay un crecimiento, no hay un desarrollo. Esto es lo que normalmente los hermanos y cada uno puede ver y debe ver, y debemos mirar y velar en este sentido los unos por los otros en este aspecto. ¿Cómo estamos viviendo en relación al mundo? Nuestro entendimiento en relación y nuestra relación con el mundo. Nuestra obediencia a la palabra, cuánto va creciendo. Y nuestro carácter, cómo va siendo transformado en la gracia de Dios por el Espíritu. Ahora sí vamos al texto de 1 Corintios. Porque como hemos dicho aquí, Pablo plantea que hay dos tipos de personas. El hombre natural, es decir, la persona sin Cristo, y el creyente, el espiritual. El creyente, vamos a llamarlo creyente porque después de ahí vamos a observar dos condiciones. No son categorías, son condiciones de las personas, de los creyentes.
Veamos entonces el texto, leamos desde el versículo 14 hasta el capítulo 3, versículo 3. Dice lo siguiente de 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque aún no eres capaces ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Bien, la exégesis de este pasaje está en el Facebook, lo pueden buscar ahí. Vamos a detenernos, quiero que observemos en esta noche cómo Pablo desglosa y observa a cada una de las personas, ¿sí?, dentro de este mundo. Y en primer lugar acá menciona al hombre natural. La palabra griega para ese hombre natural es, sí, empieza con P, psichikos, o algo así se pronunciaría, ¿sí? Que literalmente significa el hombre natural, es decir, el hombre no regenerado. Esta persona es aquella que anda conforme a lo que ha nacido, conforme a Adán, conforme al viejo patrón, al viejo o a la vida natural, digamos. Ese es esta persona. Sí, chicos, sí, para que se los voy a mencionar todas las palabras griegas de cada una de las personas para que entendamos esta distinción, ¿sí? Esta terminación ikos tiene que ver con cómo se caracteriza esa persona. Porque ahora después cuando veamos las otras palabras van a ver que tienen unas terminaciones similares y es justamente porque está manifestando su andar o cómo está caracterizado su andar, ¿sí? Es decir, indica su tendencia o su carácter. Dice Horacio Alonso, sí, chicos, es pues el hombre que está en Adán porque Adán fue creado en alma, en psiche, viviente. Este hombre es un incrédulo, no ha recibido el Espíritu de Dios y por tanto todo lo que esté relacionado con las cosas del Espíritu le son locura. Eso es lo que el texto está diciendo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Acá hay algo sumamente importante que el texto nos dice, es que esa persona espiritual, al no tener vida, no puede vincularse y no puede percibir la voz del Espíritu, la guía y la convicción del Espíritu. Es por eso que está en su estado natural. Y es más, la palabra propiamente dicho, que es la espada del Espíritu, la palabra de Dios, el Evangelio, le es locura. Porque Pablo está defendiendo acerca del Evangelio, todo lo que viene hablando en el texto. Y entonces para el hombre natural el Evangelio le es locura. No puede entenderlo. Ahora también añade Horacio Alonso, este hombre conoce solamente la vida de la psiquis, es decir, la vida del alma, la del instinto natural. Está privado de la vida que procede de Dios. Está muerto en sus delitos y pecados. No tiene acceso a eso. Ahora, entonces este es el hombre natural. Este es el primer aspecto, la primera persona que Pablo menciona en este texto. En segundo lugar, dice en el capítulo 3, versículo 1,
Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Bien, esta es una palabra que aparece aquí, es sarkinos. ¿Para quién? Para los creyentes en la carne. Ahora, quiero distinguir sarkinos y otra palabra que va a aparecer después es sarkikos. Y esta palabra ikos tiene que ver con la forma de conducirse. Ahora, sarkinos tiene que ver con el creyente que está en la carne. Es decir, está en un cuerpo, está sujeto a un hombre de pecado, pero en el sentido que todavía convive esas dos naturalezas. ¿Sí? Sark se traduce como carne, literalmente. Y inos es hecho de. Entonces es hecho de carne. También Horacio Alonso dice que en 1 Corintios 3 se aplica al creyente para indicar que pese a la regeneración, todavía conserva su vieja naturaleza adánica. El creyente todavía está en la carne. Esa es la expresión que podríamos utilizar y que normalmente conocemos. Ahora, eso no está mal. Eso forma parte de la normalidad de todo creyente. Todo creyente está en la carne. Cuando no esté más en la carne es porque ya fue glorificado, ya partió a la presencia del Señor. Entonces, ya es otro cantar, ¿sí? Mientras estemos en este cuerpo, mientras estamos aquí presentes, vamos a tener esta naturaleza adánica, esta vieja naturaleza, la naturaleza caída, la naturaleza de pecado, ¿sí? Ahora, la tercera palabra que aparece allí en el texto es sarkikos, que el apóstol Pablo se refiere al creyente carnal. Hay quienes dentro de la teología han querido distinguir como una categoría de creyentes, creyentes carnales y creyentes espirituales. Bueno, eso no existe, el texto no lo dice. Eso es antibíblico, ¿sí? Porque el texto no está diferenciando eso. El texto está mostrando, Pablo está mostrando la condición de estos creyentes que a pesar del tiempo transcurrido, que ellos nacieron de nuevo, pero se quedaron en ese estado de niñez. No hubo un desarrollo. Y esa falta de desarrollo fue esencialmente por su actitud frente a la palabra. Y lo vamos a ver enseguida por qué. Ahora veamos rápidamente esta palabra sarkikos, ¿sí? Aquí sarkikos significa caracterizado por la carne, es decir, indica al creyente que no solo está en la carne, que es sarkinos, sino que anda según la carne. ¿Se entiende la diferencia, no? Al creyente carnal es conducido según los principios de su vieja naturaleza. Esto, por supuesto, lo lleva a un estado de inmadurez permanente y es caracterizada por esa inmadurez espiritual. No hay desarrollo. Ahora, Pablo no reprocha que los hermanos estén en la carne, ni reprocha a un niño cuando es niño, pero sí les reprocha a ellos que, debiendo ya haber sido maestros, le dice el apóstol o el autor de los Hebreos, tienen necesidad otra vez de leche espiritual y no de alimento sólido. Bueno, y esto es justamente por su actitud o falta de disposición de su corazón hacia la palabra. Es la falta de obediencia, es la falta de sumisión a la palabra de Dios. Es decir, un creyente que quiere crecer va a tomar las Escrituras como la autoridad de su vida. Lo que dice la palabra se obedece. Es ahí que ocurren las tres máximas anteriormente ya mencionadas. Ahora, acá en el texto, en el versículo 3,
dice, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales. Y fíjense en esta última frase, y andáis como hombre. Ahí se manifiesta ese andar carnal. Ese andar está regido o está dirigido por esa condición de falta de desarrollo, por esa condición de niño. Ninguno recibirá un reproche por ser un niño en Cristo, al comienzo de la vida espiritual, pero lo recibirá si ese estado de infancia se prolonga en el tiempo. Nosotros vemos hermanos, lamentablemente, que pasan años y saben Juan 3:16 de memoria y se quedaron ahí. Y no han crecido en el conocimiento de la gracia de Dios. Y apenas saben decir que son salvos y no saben más. Son salvos y sí, son salvos. Pero ¿qué ha pasado? Ha pasado los años y ellos se han quedado en un estado de niñez. Bueno, eso sí es reprochable por parte del apóstol. Porque eso no debería haber pasado. Podríamos encontrar culpables. Pero acá el apóstol Pablo al primero que hace responsable es a ellos mismos. Porque cada uno como creyente es responsable delante de Dios con su Biblia de qué y cuál es su actitud frente a la palabra. De hecho, en el discipulado que hacemos hay una frase que para mí fue fundamental en mi vida. Lo compartíamos en esta semana en el discipulado. Y es que nuestro crecimiento y desarrollo espiritual dependerá de nuestra actitud hacia la palabra. Si nosotros no disponemos nuestro corazón a la palabra, el progreso va a ser muy lento, muy duro. Y esencialmente vamos a permanecer estancados, como bien se dice, ¿no? Ahora, la diferencia entre estos vocablos entonces sarquinos y sarquicos es sustancial. La diferencia es la falta de alimento espiritual. Este creyente carnal, sarquicos, que está conducido conforme a la carne, se conduce conforme a ese patrón. Esencialmente es su falta de alimento. No va a la palabra, no va a las escrituras. De hecho, nosotros proponemos diferentes métodos y formas para que cada uno de los hermanos vayan a la palabra. E instamos de que cada uno sea responsable delante de Dios con su Biblia. Porque ese tiempo privado es privado. Y sí, si bien podés rendir cuenta y podés dar cuenta de cómo estuviste en la semana, cómo estuviste con el devocional, es un tiempo personal. Es un tiempo donde uno se tiene que evaluar. ¿Cuánto tiempo le dedico a la palabra? ¿Cuánto tiempo dedico a la oración? ¿Cuánto tiempo dedico a esa comunión, a esa dependencia de Dios? Entonces el creyente carnal, dice Horacio Alonso, es en realidad un ser espiritual porque ha recibido el Espíritu Santo al momento de su conversión a Cristo, según Romanos 8:9, pero como sigue siendo dominado por las obras de la carne, conforme a Gálatas 5:19, evidencia que el Espíritu Santo no domina su vida. Este creyente es carnal en el sentido de que su vida es caracterizada por la carne. Y eso es lo que Pablo le está diciendo. Fíjense, leamos otra vez el texto, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y fíjense, os di a beber leche y no vianda,
porque aún no eres capaces ni sois capaces todavía. Esta alusión de la leche y de la vianda está refiriéndose al alimento de la palabra. Otro texto que afirma esto está en 1 Pedro capítulo 2. Versículo 2. Vamos a leer el 1, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Acá hay una doble responsabilidad de parte del creyente. En primer lugar, de desechar aquellas cosas que contaminan, pero a su vez de desear y de nutrirse de la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Crecer, para que crezcáis para salvación. Ahora entonces, volviendo al texto de 1 Corintios, esa comparación que dice después en el versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, aún no sois carnales y andáis como hombres. Es decir, ustedes están andando de la misma manera que anda una persona natural. Y ese es el reproche de parte del apóstol Pablo. Eso es lo que Pablo está queriendo corregir en esta iglesia. Y esto es lo que nosotros debemos corregir en nuestras vidas. Nosotros no podemos permanecer 5 años en un estado de niñez, 10 años en un estado de niñez. ¿Hace cuántos años conocemos el Evangelio y estamos igual? Bueno, eso es lo que hay que revertir. ¿Y cómo es? Deseando la palabra y desechando aquellas cosas de nuestras vidas que no son conforme a la santidad del Evangelio en Cristo. Ahora, no nos podemos quedar ahí, porque Pablo dice en el versículo 1, no pude hablaros como a espirituales. Y esta es la característica de otro, o mejor dicho, del creyente que crece, se nutre y fructifica. Esta palabra, espirituales, viene de la palabra neuma, espíritu. Neuma, parecería que digo neumático, pero no, es neumático, es la palabra compuesta en griego, ¿sí? Es el creyente espiritual. Es el creyente que es conducido por el Espíritu. Ha crecido en su desarrollo, en su dependencia de Dios. Ha crecido en el conocimiento de la palabra de Dios. De manera que entonces se conduce conforme a los patrones del cielo y no los del mundo ni su propia naturaleza, su vieja naturaleza. Ahora entonces, como dije, esta palabra neuma, la primera parte de la palabra, significa espiritual, ¿sí? Ikos, como hemos dicho ya, es la forma en la cual está caracterizada su vida, o caracterizado por, ¿sí? Entonces está caracterizado por un andar espiritual, ¿sí? Dice Horacio Alonso, es el que recibe el alimento sólido de la doctrina profunda de las Escrituras, ese es el espiritual. Como consecuencia de la doble dotación del Espíritu y de las Escrituras, el creyente espiritual está en condición de pensar espiritualmente. Tiene sus facultades espirituales capacitadas para examinar todas las cosas, como lo dice en el capítulo 2, versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Bueno. Ese es el espiritual, ¿sí? Aquel que juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, ¿sí? Se da esto en base a ese desarrollo de discernimiento. Una persona que puede discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo bueno y lo mejor,
es una persona que se va desarrollando espiritualmente. ¿Por qué? Porque vive conforme a estas tres máximas que hemos visto al principio. Ahora, en la obra de Dios, todo tiene que hacerse conforme a ese diseño divino. No se puede hacer conforme a los principios humanos. Por esta razón, aún como en Hechos capítulo 6, los que tenían que servir a la mesa tenían que haber estado caracterizados por una vida llena del Espíritu. Para el servicio es necesario una vida llena del Espíritu. El hombre espiritual no será uno que se coloque por encima de sus hermanos, al contrario, sabiendo que en él, en su carne, no mora el bien, ocupará el lugar de humildad y de temor reverencial que las Escrituras demandan de los hijos de Dios. Así como hemos visto el ejemplo del Señor Jesucristo, que el ejemplo les dio, lavando los pies de sus discípulos. Así una persona espiritual no va a presumir de ser maduro, no va a presumir de haber pasado ya por esa etapa y que ahora él es un superhombre, no. Humildemente va a ayudar a su hermano. Humildemente va a tratar de que el hermano crezca en santidad. Y va a proveer de todos los medios necesarios para que su hermano crezca y se desarrolle. No va a poner una piedra a tropiezo, sino que va a procurar estimularlo en su desarrollo espiritual. Entonces la distinción que establece Pablo entre el creyente espiritual, o los espirituales y los carnales, no es una distinción entre quienes hayan recibido el Espíritu o no, porque tanto el creyente espiritual como el carnal, los dos han recibido el Espíritu. Pero la distinción existe entre los que actúan llenos y controlados por el Espíritu Santo, sumisos a la palabra, o aquellos que viven controlados y actúan conforme a su viejo patrón, que es la carne. Por lo tanto, concluimos en esto, que la vida espiritual, o la vida cristiana, es todo lo que concierne al progreso del desarrollo de la vida del cristiano. Y esto va a implicar algunas cosas, puntos esenciales. Son las gracias que Dios nos ha dado, o la gracia que Dios nos ha dado para que podamos crecer. En primer lugar, necesitamos nosotros entender cuáles son los principios de la vida espiritual. Necesitamos obedecer los principios de la vida espiritual. Y necesitamos saber que existen ciertos elementos esenciales e indispensables en el proceso de la maduración. ¿Cuáles son estos? En primer lugar, la palabra de Dios. En segundo lugar, la obediencia a la palabra de Dios. En tercer lugar, la comunión, es decir, la oración, la comunión con Dios y esa oración, esa adoración, esa dependencia de Él. La dependencia del Espíritu. Comunión con otros creyentes. Y por último, tiempo. Tiempo. Es necesario tiempo para madurar. No se madura de la noche a la mañana. Es necesario el tiempo. Pero todas estas otras cosas tienen que estar presentes. Si yo no me reúno, no congrego, no leo la palabra, no estudio la palabra, no oro, bueno, voy a permanecer en un estado de niñez. ¿Querés salir de esa condición? Dedicarle tiempo a la palabra. Tomá como prioridad el congregarte. Orá todos los días. Buscá del Señor, dependé del Señor, obedecé la palabra. Buscá en esa sensibilidad la dependencia del Espíritu. Preguntá al Señor aún hasta las cosas más simples. Buscá esa dependencia de Él. Y eso entonces te va a llevar a una vida espiritual de crecimiento y finalmente de madurez. ¿Cómo podemos evaluar
o cómo podemos ver si un creyente es espiritual o es maduro espiritualmente? Bueno, esta espiritualidad se verá en la comunión del creyente con la iglesia. No se puede separar esto. No se puede separar. Hay una responsabilidad y hay un compromiso. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Y como está creciendo en obediencia a la palabra, naturalmente entonces entiende que debe congregarse porque es lo que Dios quiere para su vida. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Invertir tiempo en qué? En la palabra, en la oración, en la obediencia, en la comunión con los creyentes, en la oración, en la dependencia del Espíritu y tiempo. Y tiempo. Oramos. Señor, gracias, te damos por tu palabra. Y Señor, esta realidad de que hay muchos creyentes que a pesar del tiempo han permanecido y quizás aún todavía se encuentran en un estado de niñez. Esta es su condición porque piensan según los viejos patrones del mundo. Señor, quizás hay en medio de nuestros hermanos en esta condición. Yo te ruego que tú les ayudes y nos ayudes, porque todos necesitamos de tu gracia. Y si en algo hemos alcanzado, bien lo decía el apóstol Pablo, estimo todo por basura con tal de poder ganar a Cristo, de poder ser más semejante a Él. Y aún comparando Cristo con nuestra propia vida y lo que hemos podido lograr, si en algo hemos obedecido, primero que es por tu gracia, pero en esa comparación aún nos queda mucho. Aún nos queda mucho por trabajar. Y tú tienes mucho que trabajar en nosotros, Señor. Por lo que te ruego a que tengas paciencia con nosotros. Nos conceda, Señor, el arrepentimiento frente a aquellas cosas que no son conforme a tu palabra y conforme a tu voluntad. Ayúdanos a tener este discernimiento, ayúdanos a entender tu palabra. Y te ruego que la obra del Espíritu sea eficaz en cada uno de nosotros, ahora oyendo esto. Y aplique, Señor, poderosamente tu palabra, transformando nuestra manera de pensar y actuando en obediencia a ti. Te lo ruego, Señor, y te doy las gracias por este tiempo, en el nombre de Jesucristo. Amén.